El día de hoy vamos a visitar la línea de pruebas del patio taller del metro de la ciudad de Bogotá. Una línea que va a permitir las primeras pruebas del primer tren que llegará a la ciudad de Bogotá en el mes de septiembre. Esta línea tiene 905 metros y ha venido avanzando en su construcción. Estas tomas les permitirá ver a ustedes el avance que ya se tiene en la misma y cómo poco a poco ya se va preparando para su primer recorrido en el mes de septiembre, que realmente es en 6 meses. Ya 6 meses estamos de la primera prueba de el primer tren que llegará para hacer la misma. Aquí vamos a arrancar nuestra verificación. Ahí vemos el inicio de la línea de pruebas y vamos a hacer el recorrido total hasta el final. Después vamos a girar a mano derecha, pasar por encima del canal Cundinamarca y ver también un poco la gran grúa de capacidad de 600 toneladas que está instalada allí y con la cual se va a hacer la instalación de las estructuras para conectar con el puente. Yo no sé por qué se ha demorado tanto esa parte, si ya la máquina está en ese lugar. Vamos a ver cuando finalmente vemos que esa estructura quede sobre el puente y quede conectado el patio taller con el viaducto, en pocas palabras. En esta línea se podrán probar los trenes con una velocidad de hasta 80 kilómetros por hora. Como lo dije anteriormente, el primer tren está llegando en el mes de septiembre de este año, el año 2025. Y estos trenes seguirán llegando básicamente 2 o 3 al mes, después del mes de septiembre de 2025, hasta completarse 30 unidades con capacidad de 1.800 pasajeros cada una. Va a prestar un excelente servicio, con una velocidad muy razonable, 80 kilómetros por hora, y conectando esas 16 estaciones que básicamente lo van a llevar a uno aquí desde este sector del patio taller. La primera estación está colindando con el sector de Bosa Porvenir y el Parque Gibraltar hasta la estación de la calle 72 con Avenida Caracas y muy probablemente, si se aprueba, hasta la calle 100. Va a ser un viaducto muy interesante que va a prestar un gran servicio a la ciudadanía. Los invito a que terminen de disfrutar este recorrido, donde también podrán ver bastante cerca la gran grúa y el inicio del viaducto ya en sus trabajos. Es un vuelo bonito que vale la pena disfrutar.